¿Están las almas vivas después de morir o duermen? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿La Biblia dice que las almas duermen o dice que las almas van con Dios inmediatamente luego de morir? Vamos a analizar porque muchas veces se piensa que el alma duerme. ¿Será que dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? Vamos a analizar. Vamos a hablar sobre el alma. El alma está viva, el alma está muerta. ¿Qué es el alma? Porque ahí está el punto, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el humano y su alma? Porque por ahí va el asunto, ¿no? Primero que nada debemos definir, vamos a definir qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué es la persona? La persona es cuerpo y alma, pero también hay espíritu, ¿no es cierto? Entonces tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? En el Génesis dice, Dios creó al hombre de polvo del suelo, lo cual es absolutamente cierto, la ciencia nos lo dice, somos polvo que camina, ¿no? Polvo de estrellas, todo ese material creado en los hornos estelares que Dios utiliza para hacernos personas, ¿no? Entonces este cuerpo es básicamente tierra y agua, ¿no? Cuando el cuerpo se muere, él vuelve a ser tierra, pero lo que somos está en nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces Dios dice que insufló aliento a ese polvo y se transformó en alma viviente. Entonces ahí tenemos cuerpo, el Espíritu de Dios que une a la materia inerte con su alma y se transforma en un alma que vive una vida terrenal. Pero el alma es el reducto último de la individualidad humana. Vos, lo que vos sos, lo que yo soy, está en nuestra alma, es nuestra alma. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al profeta, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí. O sea, Dios lo conoce desde antes de su encarnación. Quiere decir que esa alma de ese profeta es conocida por Dios desde antes, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, que en el vientre de la madre Jacob y Esaú pelean, y uno dice, ¿cómo puede ser si estos chicos todavía no nacieron, no saben quién son, no se conocen? No. Sin embargo, ellos ya traían algo de su alma antes de la encarnación, ya tenían un trabajo, ya sabían que alguno de los dos iba a quedar con la primogenitura y peleaban en el vientre de la madre al punto de la madre pensó que se iba a morir. Y así es que sale uno agarrándole la patita al otro. O sea, estamos hablando de bebés que todavía no habían nacido. Bueno, vemos que hay algo ahí, que vemos que el alma existe antes de la encarnación humana, ¿no es cierto? Entonces tenemos el cuerpo, una materia inerte, que se muere el cuerpo terrenal, deja de funcionar, muere. El alma se libera del cuerpo y va con Dios inmediatamente. Vamos a leer qué nos dice la Biblia de eso. El Espíritu Santo, siempre que se habla de espíritu, en el 99% de las veces está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que mantiene unido cuerpo y alma. Y el espíritu vuelve con Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, el espíritu, ¿no?, vuelve con Dios. Pero Jesús está más allá de cualquier alma encarnada, porque es Dios. Entonces, simplemente entrega su espíritu porque el Espíritu Santo que mantenía al cuerpo físico de Jesús unido al verbo que estaba encarnando, vuelve con Dios, como mecanismo típico de encarnación terrenal. Obviamente que Jesús no es un alma como las demás, porque era Dios, ¿cierto? Entonces hay una diferencia enorme, enorme. Podemos decir, algunas facciones cristianas me dirán, no, Jesús es un Dios, no es Dios. Bueno, ahí tenemos que volver al libro del Apocalipsis, donde dice el que era, el que es y el que va a venir, ¿no? Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era.
el que es y el que va a venir. ¿Quién va a venir? ¿El Padre? No. Jesús. No hay otro que vaya a venir. Y dice el Todopoderoso. Ahí está resuelto el tema este eterno de algunas facciones cristianas que dicen, no, Jesús no es todopoderoso, Jesús no es Dios. Bueno, en el Apocalipsis se resuelve todo, ¿no? El alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que era, el que es y el que va a venir. El que va a venir es Jesús, no hay duda. Bueno, entonces volvamos al tema del cuerpo encarnado, el cuerpo terrenal, el alma como reducto último de la individualidad humana, porque ¿dónde está uno? ¿Dónde está nuestro yo? ¿Dónde queda eso? ¿No? ¿Está guardado en un archivo? No, ese es el alma. El alma de la persona es uno. Uno, cuando encarna terrenalmente, es una sola cosa con el cuerpo, pero cuando el cuerpo deja de funcionar, el alma se vuelve con Dios. Vamos a decir, no, pero el Eclesiastés dice otra cosa. Vamos a leer el Eclesiastés. Eclesiastés 3:19 nos dice, porque el destino de los hijos de los hombres y el destino de los animales es un mismo destino. Como mueren los unos, así mueren los otros. Todos tienen el mismo aliento y el hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad, todos van al mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Bueno, aquí vemos que el autor de Eclesiastés no tiene capacidad de trascendencia. Esto es probablemente escrito por Salomón. Salomón fue una persona que tuvo sabiduría terrenal, pero no tuvo sabiduría trascendental. Y lo vemos en la historia de su vida, ¿no? Salomón hace todo mal, todo mal. Se casa con 1000 mujeres, tiene fortuna, millones de carros de combate, todo que estaba prohibido por el Deuteronomio. El Deuteronomio decía que no se podían tener miles de carros de combate, que no había que volver a Egipto. Él volvió a Egipto, se casó con las mujeres de las hijas de los faraones, hacía sacrificios en los altos. O sea, con Salomón estuvo todo mal. Y de hecho, cuando Salomón muere, el reino se divide por culpa de él, que no había podido transmitir la verdadera religión al pueblo judío, al pueblo hebreo. Entonces vemos que Salomón capacidad de trascendencia no tenía. Sabiduría de trascendente no tenía. Tenía sabiduría terrenal. Cuando él le pide sabiduría a Dios, Dios ve en su corazón y le da lo que Salomón pide. ¿Qué pedía? Sabiduría terrenal. ¿Cómo sabemos que es así? Por este tipo de cosas que dice en Eclesiastés. No tiene posibilidad de entender lo trascendental y directamente dice que hombres y animales son exactamente lo mismo. Entonces aquellos que dicen, no, pero los animales no son iguales a los hombres, bueno, entonces descartemos Eclesiastés como doctrina. Eclesiastés sirve para pensar, para saber lo que no debemos pensar como cristianos. Eclesiastés está buenísimo para tener cuidado cuando empezamos a pensar como piensa Salomón en Eclesiastés. Si caemos en eso, nos tenemos que dar cuenta inmediatamente que estamos cometiendo un error. Porque el destino de los hijos de los hombres y el destino de los animales es un mismo destino. ¿Es así? No, no es así. Para el cristiano no es así. Para el judío tampoco era así, porque animales y personas no compartían un destino, ¿no? El hombre fue hecho a imagen y semejanza. Por más que los animales estén todo el tiempo presentes para Dios, Dios los trata como casi en una misma condición con las personas, está incluido en todas las alianzas, están incluidos en la ley, pero no llega a este extremo, ¿no es cierto? De que animales y personas tengan todos su mismo destino. Todos tienen el mismo aliento, el hombre no tiene ventaja sobre los animales. Bueno, ven que esto no es bíblico, como se dice, ¿no? Como dicen algunas facciones cristianas. Esto no es bíblico, pero es bíblico porque es de la Biblia. Sin embargo, está diciendo algo que no tiene relación con lo que realmente dice todo el contexto bíblico. Entonces acá el tema de que el hombre no tiene ventaja sobre los animales, esto no es lo que dice el Génesis, ¿no? Génesis dice que Dios ha hecho a imagen y semejanza al hombre, que le da potestad sobre los animales, sobre la creación. Entonces todo esto de porque todo es vanidad es un pensamiento muy terrenal de Salomón. Por lo tanto, esto no puede ser tomado como doctrina, ¿no?
Todos van al mismo lugar, dice Salomón. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Bueno, el cuerpo, no el alma. Entonces dice, Eclesiastés 9, pues los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Bueno, otra vez le ocurre lo mismo. Salomón no tiene pensamiento trascendental y está atrapado en la terrenalidad. Ni tienen ya recompensa, fíjense, o sea, todo lo que dijo Jesús, todo lo que dice la Biblia de que hay que orar bien, todo lo que dice Dios, misericordia quiero, no sacrificios, ¿no? Acá Salomón está diciendo Dios ha mentido, ¿no? Ni tienen ya recompensa, pues su memoria cae en el olvido, también su amor, su odio, envidia ya han perecido y nunca más tendrán parte en lo que se hace bajo el sol. Bueno, nunca más tendrán parte en lo que se hace bajo el sol. Claro, ¿por qué? En un punto, ¿no? Porque ya el alma se ha liberado y ha ido con Dios, pero así todo aún puede orar por los vivos. Ya lo vamos a ver. Eclesiastés 12. Y el polvo vuelve a la tierra como lo que era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo que hablábamos antes, el tema de que el Espíritu Santo vuelve con Dios cuando el alma se suelta del cuerpo, porque el cuerpo ya no funciona, y entonces el alma es liberada para volver con Dios, y el Espíritu Santo vuelve con Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, como vemos, Eclesiastés no puede ser utilizado como doctrina de ningún tipo, ¿eh? Algunos conceptos más o menos, otros si quieren busquen mis videos del Eclesiastés, donde lo explico, lo leo de punta a punta y explico cada versículo para que se entienda que el Eclesiastés no sirve para hacer doctrina, no puede usarse para hacer doctrina. Es justamente lo contrario a lo que toda la Biblia dice y para eso está muy bueno, para saber lo que no se debe pensar. Vamos a ver Sabiduría 3. Pero las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Bueno, este insensato es Salomón. A los ojos de los insensatos parecían muertos y su salida de este mundo una desgracia, ¿no? A los ojos de los insensatos parecían muertos y su salida de este mundo una desgracia. Su partida de entre nosotros una desgracia, una completa destrucción. Pero ellos están en paz. Fíjense que Sabiduría nos dice que parece que estuvieran muertos, pero ellos están en paz en la presencia de Dios, ¿no? Entonces acá Sabiduría 3 nos habla clarito. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Bueno, acá tenemos que las almas de los justos no les va a alcanzar tormento. Quiere decir que a las almas de la gente que ha obrado mal sí le va a alcanzar tormento. Pero aún justos y malos, las almas están vivas y están con Dios. ¿Por qué les va a alcanzar el tormento? Bueno, por la culpa de haber hecho las cosas mal, no haber hecho las cosas bien. Y entonces el alma, al enfrentarse con Dios luego de la muerte, sufre tormento por la culpa de haber hecho las cosas mal, lo que se llama purgatorio. Ya vamos a ver el purgatorio, porque me dirán, no, el purgatorio no existe, es un invento romano. Bueno, la verdad que no, es un tema judío. Que luego el cristianismo continúa porque el cristianismo continúa todo lo judío, pero perfeccionado por Jesús. Porque Jesús es la perfección, es el que nos da la perfecta perspectiva de lo prefigurado en el Antiguo Testamento. Entonces, Sabiduría 3:1-3 nos habla justamente de que las almas están con Dios, tanto las almas de los malos como de los buenos, y que a los ojos de los insensatos parecían muertos, ¿no? Este tema de lo que decía Eclesiastés, ¿no? De que justamente este insensato es Eclesiastés. Juan 8:56 nos dice, Jesús decía, Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día. Lo vio y se alegró. Abraham estaba vivo en alma, viendo a Jesús en su día. Fíjense, acá hay todo un tema, ¿no? Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día, lo vio y se alegró.
podemos decir, bueno, sí, se alegró pensando en que iba a llegar el Mesías y por eso estaba contento. Pero Jesús dice, lo vio en presente, lo vio hace poquito cuando Jesús llegó y vio su día. Pero ¿hacía cuánto que había muerto Abraham? Cientos de años. Y entonces, ¿cómo puede ser que lo vio y se alegró? Obviamente, Abraham estaba vivo en su alma con Dios cuando vio a Jesús llegar como Mesías. Lucas 16, 22, 23. ¿No? Aquella historia del rico y Lázaro. No. Jesús habla de cosas que ve, conoce, que sabe. Él no habla de cosas inexistentes o cosas raras o hadas y unicornios. No, Jesús siempre habla de cosas ciertas que, como él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no es cierto? Jesús es Dios, está con el Padre en el cielo, baja a ser la encarnación del Verbo. Entonces dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y estando en los tormentos del Hades, esto es justamente lo que leíamos antes, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿No? Acá vemos que tanto Lázaro como el rico están en el cielo con Abraham, ¿no? Dice, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto no lo podría haber hecho si no hubiera estado vivo en el cielo, ¿no? Por eso alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Pero ambos, todos en realidad, Lázaro, el rico, y Abraham, todos estaban muertos y sin embargo estaban en el cielo, en sus almas, conversando, charlando, viéndose, ¿no? Y ahí justamente el rico le pide a Abraham, a Lázaro, que intercedan por su familia, ¿no? Vayan, por favor, avísenle. El rico ya está haciendo las cosas bien y está intercediendo por su familia que está viva en la tierra, ¿no? Así que todos están vivos, las almas están vivas y las personas están vivas. Entonces, justamente Jesús habla de las almas luego de la muerte. Lucas 23, 43. ¿No? Dice, Jesús le respondió al que estaba crucificado al lado de él, que siempre se dice que era un ladrón, no era un ladrón, era un sicario, era un subversivo, podríamos decir hoy, un terrorista, ¿no? Por eso estaba crucificado con Jesús. Siempre se habla del buen ladrón por una traducción que se hizo, que quedó así, pero en realidad es más denso lo que había hecho esta persona que está crucificada con Jesús. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá algunas facciones cristianas ponen la coma distinta. Dice, en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. En realidad el griego no tiene puntuación. La puntuación es un invento moderno. Todos los textos no tenían puntuación y se inventó mucho más adelante. La puntuación llegó mucho más adelante y fue progresiva. Se inventaron los puntos, luego se inventaron las comas. O sea que acá en el texto griego original no existe tal coma. No está. El texto griego está escrito de corrido. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay comas, ¿no? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya está. Jesús le está diciendo a esta persona que hoy mismo iba a estar con él en el paraíso, pues los dos iban a morir juntos y los dos iban a llegar al cielo juntos. Y Jesús, que lo conoce, esta pobre persona que ha sufrido mucho en toda su vida, esperando algún día llegar al paraíso, esta persona se está arrepintiendo de lo hecho por el contexto que vemos en ese momento, y Jesús le perdona y se lo lleva a consolarlo inmediatamente, ¿no? Le asegura que el alma de aquella persona va a estar con él en el paraíso ese mismo día. Apocalipsis 6 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios. Por el testimonio mantenía, clamaban a gran voz,
¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgue, vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas, en Apocalipsis 6, 9, están vivas, lamentablemente están clamando venganza. Gran error de los mártires. Mal, mal, mal. Justamente por eso, a continuación, Jesús le dice, van a tener que esperar un poquito hasta que llegue el resto de sus compañeros. ¿Que lleguen de dónde? De estar vivos en la tierra. Entonces, ahí vemos que mientras Jesús habla con estas almas de los mártires que están vivas, que están clamando venganza, que están bajo el altar, quejándose, en la tierra están todavía los cristianos que van a ser mártires, todavía están en la tierra, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente en el Apocalipsis 6, 9, que las almas están vivas en el cielo y hay que tratar de no hacer lo que hicieron estos mártires, de pedir venganza, porque si no Dios nos va a hacer esperar un rato mientras recapacitamos. Mateo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago, a Juan su hermano, los llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo? Pero Moisés y Elías no estaban muertos. ¿Y qué hacen hablando con él? Bueno, sus almas claramente no estaban muertas. Sus almas están vivas y ahí las vemos charlando con Jesús. Moisés y Elías. Veamos libro 1 de Samuel 28. Esta también a veces se interpreta, no, se niega, ¿no? Que las almas están vivas. Entonces, no, pero Samuel y Saúl, no. Vamos a ver. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Samuel estaba muerto. Y entonces, ¿cómo le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos están en guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por medio de los profetas, ni en sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que debo hacer. Entonces vemos que ambos están diciendo, ¿no? Uno dice, che, yo reconozco que soy vos, y el otro le dice, sí, soy yo, ¿no? Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Fíjense que acá no dice un demonio que se hacía pasar por Samuel, no. Un alma que se hacía pasar por Samuel, tampoco. Un espíritu que se hacía pasar por Samuel, no. Acá dice, Samuel dijo a Saúl, punto. Entonces el alma de Samuel está viva en el cielo y que un vidente, una bruja, un oráculo, una mujer que podía hacer esto, llamó al alma y le dijo, che, vení, que Saúl quiere hablar con vos, ¿no? Entonces Samuel se queja, ¿para qué me hiciste venir? Que yo estaba tranquilo en el cielo, estaba feliz y contento. Me haces venir acá, ¿qué necesitas? ¿No? Y ahí le dice, bueno, le pasa que necesito que me aclares qué hago, ¿no? Porque vos te fuiste, me dejaste acá y yo quiero saber qué hacer. Bueno, Samuel dijo a Saúl, acá no hay duda de quién es quién, ¿no? Mateo 22 dice, Jesús le contestó a los judíos que trataban de hacerle pisar el palito. Estáis muy equivocados porque ni conocéis la Escritura ni tenéis ideas del poder de Dios. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que Dios os dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Pues bien, Él es Dios de vivos y no de muertos. No, acá está diciendo, Abraham, Isaac, Jacob están vivos en el cielo. Por eso vimos a Moisés y a Elías hablando con Jesús, ¿no? Jacob, Isaac, Abraham, están todos vivos con Dios en el cielo. Y Jesús se los dice, chicos, ustedes no entienden nada. No se dan cuenta que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Están todos vivos. Luego vemos cómo la iglesia primitiva tenía muy claro este tema de que las almas estaban vivas luego de la muerte. Acá tenemos, obviamente que estos textos que les voy a leer ahora no son textos bíblicos, pero sí de cómo la iglesia cristiana primitiva entendía que las almas estaban con Dios
vivas. Esta es una carta de San Cipriano de Cartago al Papa San Cornelio, escrita en el año 252. Casi un siglo antes de Nicea, estamos cerquita a la primera época de la Iglesia cristiana, ¿no? Entonces dice: debemos estar mutuamente conscientes uno del otro, oremos por cada uno y si uno de nosotros, por la rapidez de la divina dignación, parte primero. Se está diciendo, mira, si alguno de nosotros se muere primero, que nuestro amor continúe en la presencia del Señor, que nuestra oración por nuestros hermanos y hermanas no cesen en la presencia de la misericordia del Padre. Fíjense que acá hay una carta de San Cipriano de Cartago al Papa San Cornelio en el año 252, o sea que ya por un lado tenemos que el papado ya estaba funcionando en el 250, antes del concilio de Nicea, o sea, antes de que Constantino llamara al concilio, ya existía el Papa San Cornelio en el año 250, estaba hablando con San Cipriano por carta y le decía justamente San Cipriano al Papa San Cornelio que si alguno de los dos moría primero, que iban a seguir orando por el otro en el cielo, estando en la presencia de Dios. Justamente este es el tema de que la iglesia primitiva ya tenía conciencia y creía, ¿no es cierto?, que se podía ser intercesor por todos los demás, tanto en la tierra como en el cielo. La misma creencia se refleja en otras inscripciones funerarias donde se ruega la intercesión del fallecido, ¿no? Esto estamos hablando de más o menos la misma época, año 250. Decía esta inscripción funeraria: Gentiano, creyente, en paz, que vivió 21 años, fíjense, un chico jovencito, 8 meses y 6 días, y en tus oraciones pide por nosotros, porque sabemos que estás en Cristo, ¿no? La iglesia primitiva dice, Gentiano, este muchacho joven, le dice, él está rogando por nosotros, rezando por nosotros, pidiéndole a Dios por nosotros, porque sabemos, dice la iglesia primitiva, que estás en Cristo. Año 250, inscripción funeraria. Otra dice, el bienaventurado Sosón entregó su espíritu a la edad de 9 años, chiquito. Que el verdadero Cristo reciba su espíritu en paz, ruega por nuestra inscripción del año 250. ¿No? Fíjense que la iglesia primitiva estaba segura de que las almas iban con Dios y entonces estas inscripciones son muy interesantes para los arqueólogos bíblicos porque nos muestran cómo pensaba la iglesia primitiva en esos primeros tiempos. Vamos a leer Génesis 25:8. Dice, Biblia, expiró pues Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Deuteronomio 32. En el monte al que vas a subir, morirás, e irás a reunirte con los tuyos, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor, y fue a reunirse con los suyos. Pero todos murieron en lugares distintos, todos están desparramados por ahí. ¿Dónde van a reunirse? Bueno, esa reunión con los suyos es obviamente en el cielo. Mateo 10:28. No temáis, esto lo dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede hacer esto? El Satán. Entonces Jesús dice, no escuchen al Satán. Dice, no temáis al que mata el cuerpo, no temas a los que matan el cuerpo por cualquier motivo, ¿no? Pero no pueden matar el alma. Fíjense qué interesante, ¿no? Acá Jesús está diciendo que el alma no puede ser matada. No temáis al que mata el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Las personas no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es el Satán, que es el que busca matar el alma, pero para poder matar el alma, el Satán tiene que tener un alma que matar. Entonces, de hecho, Jesús está diciendo que el alma existe, que es real, que está viva y que al morir el cuerpo va el alma al cielo y entonces hay que cuidarla para poder tener la resurrección. Acá todo eso está implícito en esto.
No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Las personas no pueden matar el alma. Matan de última el cuerpo de otros. Asesinan. Tengan miedo, dice aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, para que el Satán pueda matar tu alma, vos tenés que tener un alma. Entonces, de hecho, Jesús está diciendo que el alma existe, que es real, que vos sos tu alma y que vas al cielo al morir y que tenés que tener cuidado para no terminar en el infierno. Hebreos 9 dice, está establecido para el hombre que muere una vez físicamente y después de eso inmediatamente viene el juicio. Está establecido para el hombre que muere una vez y después de eso inmediatamente viene el juicio. Como vemos, el juicio viene inmediatamente a la muerte del cuerpo. Es juzgada el alma y allí o entra directo al cielo o va al purgatorio. Muy raro que vaya al infierno y a la disolución. Eso es muy raro. Tiene que ser muy malo negar el perdón de Dios, o sea, tiene raro. Por eso Dios dice que el fuego eterno está reservado para el Satán y sus legiones, porque es muy difícil que una persona sea tan mala como para negarle el perdón a Dios. Levíticos 19. En el texto del Pentateuco figuran de manera explícita algunos de estos personajes llamados Ob, Gideoní, y aquel que consulta con muertos. Dice, no os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos. Estos nigromantes y adivinos son los que habían hablado con Samuel y Saúl, ¿no? Si la Biblia prohíbe explícitamente es porque existe y puede ocurrir. Levítico 19 está diciendo, no consulten a los muertos, ¿no? Aquel que consulta con muertos. Dice, no os dirijáis a los nigromantes ni consultéis a los adivinos. No lo hagan. Lo prohíbe porque puede hacerse. Entonces te está diciendo Dios, no hagas eso. No molestes a las almas que ya están con Dios con tonterías, ¿no? No molestes con pavadas a las almas que ya están con Dios. Lo que hacía Samuel y Saúl. Levítico 20. Abigail es una de las 7 profecías que menciona el Talmud en el tratado de Megilá. Ella dijo a David, pero el alma de mi Señor será atada en un mismo haz de vida con el Eterno, tu Dios, mientras que las almas de tus enemigos serían arrojadas dentro del Kaf Hakelah. De manera inequívoca esta hace mención a la inmortalidad del alma, castigo espiritual que ocurre entre la muerte y una eventual purificación o resucitar el alma, ¿no? Porque reencarnación, aunque algunos judíos pensaban en la reencarnación, en realidad es la resurrección, ¿no? Esta Abigail, como decíamos, era una de las 7 profecías profetizas que ya menciona el Talmud en el Tratado de Megilá. Ella dice en Levítico 20, pero el alma de mi Señor será atada en un mismo haz de vida con el Eterno. O sea, el alma de mi Señor David va a estar viva en el cielo con el Eterno, con Hashem, con Dios. Mientras que las almas de sus enemigos, fíjense que las almas también van al cielo con Dios, serían arrojadas dentro del Kaf Hakelah, ¿no? Van a ser arrojadas al sufrimiento, al purgatorio o a la disolución, lo que llamamos infierno, si se han portado muy mal. Vamos a ver un poco más, ya que entramos en el judaísmo, porque de ahí proviene todo el cristianismo, proviene el judaísmo. Vamos a ver cómo piensa el judaísmo de esto, ¿no? El alma, según el judaísmo, tiene su primer contacto con el cuerpo en el momento de la concepción, obviamente. Permanece con este hasta el momento de la muerte. Por eso no se refiere a la muerte, por eso en el judaísmo se refiere a la muerte como la partida del alma. Entonces el judaísmo habla de la muerte como la partida del alma. Yetziat ha-neshama. Si el alma parte es porque el alma va a alguna parte, a algún lugar. Y parte el alma del cuerpo va con Dios. Yetziat ha-neshama es un término hebreo que se traduce como la salida del alma. El alma sale del cuerpo. Este concepto se refiere al momento en que el alma abandona el cuerpo al final de la vida física, es decir,
en el momento de la muerte. En la tradición judía, este evento es visto como una transición significativa y profundamente espiritual, obviamente, ni hablar. Continuemos un poquito en la mirada judía. Aspectos del Yetziat HaNeshama, proceso de la muerte. Según la enseñanza judía, la muerte no es el fin, sino una transición en la existencia del alma. El alma, que es eterna, deja el cuerpo físico y entra en una nueva fase de su viaje espiritual. Este proceso es a menudo acompañado por un sentido de liberación, ya que el alma se separa de las limitaciones del cuerpo físico. Todo lo que hemos visto que dice la Biblia, lo que dice Jesús, ¿no? El judaísmo que tiene el Antiguo Testamento levanta exactamente eso. Los rituales y sus costumbres. En el momento de la muerte se recitan oraciones y se llevan a cabo ciertos rituales para ayudar al alma en su transición. Por ejemplo, el vidui, confesión. Se recita por o para la persona que está muriendo pidiendo perdón por sus pecados. Fíjense que Job es lo que hace sacrificios por sus hijos por si acaso. Los judíos piden perdón, confiesan los pecados, piden perdón por los pecados de la persona que está muriendo. Es costumbre recitar el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad en el lecho de muerte, reafirmando la fe en la unicidad de Dios en los momentos finales de la vida, ¿no? ¿Por qué? Para que esa persona llegue en santidad con Dios en el momento de su muerte. Los ángeles y el acompañamiento. Algunas tradiciones místicas judías describen cómo ángeles o seres espirituales acompañan al alma en su viaje desde el mundo físico al mundo espiritual. Se cree que el alma es juzgada y se enfrenta a un proceso de evaluación basada en sus acciones durante la vida terrenal. Obviamente, porque el cristianismo toma lo del judaísmo y el judaísmo toma de la palabra de Dios en la Torá, en los escritos, en los profetas, y luego el cristianismo vuelve a escuchar todo lo de Jesús, Nuevo Testamento, cartas, Apocalipsis. Y ahí vemos que las obras, las acciones de la persona son fundamentales para acceder al reino de los cielos y la vida eterna. Un proceso de evaluación, el juicio del cual hablan las cartas, basado en sus acciones durante la vida terrenal. La vida después de la muerte según el judaísmo. El judaísmo enseña la creencia en el Olam Haba, mundo venidero. Cuando esta persona le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el Olam Haba, el mundo venidero? Porque esta persona era judía, Jesús era judía y estaba en un contexto judío. Él le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el Olam Haba, el mundo venidero? Y Jesús le dice, tenés que cumplir con los mandamientos. Y él le dice, yo he cumplido todos los mandamientos. Entonces le dice, vende tus cosas y vení y sé mi discípulo, mi apóstol. Y él le dice, no, la verdad que no quiero vender nada. Bueno, pero ¿de qué está hablando esa persona cuando le pregunta a Jesús? Está hablando de esto. El Olam Haba, mundo venidero, y la resurrección de los muertos, Teriyat Ha-Metin. Estas creencias están vinculadas con el destino final del alma después de la muerte física. El alma, para el judaísmo, puede ir al Gan Edén, jardín del Edén, paraíso, reino de los celestiales, reino del Dios, donde uno vive feliz, o a la Jejena, un lugar de purificación y corrección, purgatorio, dependiendo de la vida que haya llevado. La Jejena es ese lugar de purgatorio donde el alma se purifica para poder entrar al Olam Haba. Veamos el luto y el recordatorio después de la muerte. Después de la muerte hay un periodo para el judaísmo de duelo, el Avelut, que incluye práctica y costumbre como el Shiva, los 7 días de luto, el Shloshim, los primeros 30 días, y el Yachreit, aniversario de la muerte. Estas prácticas no solo honran al fallecido, sino que también ofrecen consuelo a los dolientes y afirman la continuidad del alma. El alma está viva con Dios y los parientes, todos aquellos, hacen luto y recuerdan durante un año a esa persona que ha fallecido. Significado espiritual. Yetziat Ha-Neshama enfatiza la creencia en la inmortalidad del alma y la trascendencia de la vida terrenal. La muerte no es vista como un final definitivo,
sino como un paso hacia una existencia continua y eterna en presencia de Dios. Lo mismo que es transmitido al cristianismo, que nos dice Jesús y que luego vemos en el Apocalipsis, en las cartas. La literatura judía, desde el Talmud hasta la Cábala, contiene numerosas referencias y discusiones sobre la naturaleza del alma, la muerte y la vida después de la muerte. Textos como el Zohar y los escritos de prominentes rabinos y filósofos judíos han explorado estos temas en profundidad. En resumen, Yetziat HaNeshama es el concepto judío que describe la salida del alma del cuerpo en el momento de la muerte. Este evento es visto por el judaísmo como una transición espiritual significativa rodeada de rituales y creencias que afirman la eternidad del alma y su viaje al más allá con Dios, ¿cierto? Obviamente. Veamos a Job, ¿no es cierto? Pues Job es muy interesante lo que nos dice Antiguo Testamento y uno de los textos más antiguos del judaísmo. Al morir el alma ya se encuentra sin el cuerpo, que ya se encuentra sin el cuerpo, está intensamente consciente del entorno físico del cuerpo. Esto particularmente es cierto antes de que el cuerpo sea enterrado. En este periodo el alma está literalmente de duelo por su cuerpo durante 7 días, y esto es aludido en el versículo Job 14:22. Su alma está de duelo por él. Acá nos está diciendo, como les decía recién, que al morir el alma, que ya se encuentra sin el cuerpo, está intensamente consciente del cuerpo físico de su cuerpo, ¿no? El alma sabe que ha fallecido y ve que su cuerpo ya no anda. Esto es particularmente cierto antes de que el cuerpo sea enterrado, según lo que nos dice el libro de Job. Su alma está de duelo por él. Tan solo por él sufre su carne, solo por él se lamenta su alma. Job 14:22. Job nos está diciendo que el alma tras la muerte se está consciente de lo que le ha ocurrido y de su cuerpo. El concepto fundamental del judaísmo con respecto a la muerte y el alma, esto que hablábamos de Yetziat HaNeshama, la partida del alma, como se dice en la perspectiva judía sobre la muerte, el funeral y el duelo. Lejos de ser un final desesperanzado, el judaísmo provee un marco sensible a las necesidades tanto del fallecido como de los deudos. El judaísmo tiene las mitzvot, preceptos, de enterrar al muerto. La familia inmediata debe guardar luto y la comunidad consolar a los deudos. Se busca consuelo entendiendo que todos los actos de Dios son perfectos. Él trae a la persona a este mundo para que se esfuerce por cumplir su misión en la vida. Y finalmente Dios se lleva su alma a la existencia eterna en el Olam Haba, mundo venidero. Las almas de los rectos pueden progresar hacia niveles más y más elevados en la dimensión espiritual. Respecto a esto, Dios le dijo al profeta: si caminas por mis caminos, entonces te daré un lugar para que te muevas entre los ángeles parados allí. Zacarías 3:7, de lo cual se desprende que Dios le estaría mostrando al profeta una visión de ángeles y le está diciendo que él va a poder moverse entre ellos, pese a que los ángeles están atados a su plano espiritual particular. El hombre puede moverse y progresar a niveles más altos de espiritualidad. Según maestros hebreos, después de la muerte, todas las almas pasan a una dimensión intermedia llamada Olam HaNeshamot, mundo de las almas, y es allí donde son juzgados y donde luego continúan hasta la resurrección y el juicio final. Este es el tema del purgatorio. Recordemos que cuando llega Jesús y Jesús rescata a todos, hay temas que cambian ya y ya todos tienen abierto el paso al reino de los cielos. Esto estamos viendo un tema de Antiguo Testamento antes de la llegada del Mesías. El alma sin cuerpo vive en lo que se conoce como Olam HaNeshamot, el mundo de las almas. Y la resurrección de los muertos, Tehillat HaMetim, reuniría en la nueva tierra el cuerpo y el alma que fueron separados por la muerte. Vemos en el cristianismo que al entender mejor esta situación, vemos que el cuerpo es distinto. Es un cuerpo incorruptible. Jesús dice que somos como ángeles, que ya nadie se casa, o sea, hay una situación distinta. Para el judaísmo en el Antiguo Testamento pensaban que el cuerpo que iba a reunirse con el alma era realmente el cuerpo que había quedado tirado en el piso. Gan Eden o Jardín del Edén
también conocido como paraíso, es el lugar de recompensa para las almas incorpóreas en el mundo de las almas. O sea, se compara para el judaísmo aquel Edén, el Gan Edén el Edén de Adán y Eva, con el paraíso a futuro como un volver al paraíso, ¿no? El lugar ideal del reino de los cielos. Obviamente son dos lugares distintos, dos situaciones distintas, dos tiempos distintos. Olam Ha-Neyamot, lugar después que alguien muere. Gehinom, también llamada Gejena, es la contraparte del Gan Edén. O sea, acá tenemos el purgatorio en contraposición al paraíso, del cual Jesús le había dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, al que estaba crucificada con él, y se refiere a la Gejena, lugar de castigo, penitencia en las almas de los pecadores, van en el mundo de las almas, donde veíamos que estaba el rico hablando con Lázaro y que el rico estaba aquí, en el purgatorio. También se llama, como decíamos, purgatorio, de purgar lo pendiente, un concepto absolutamente judío. El nombre guarda relación con un lugar que existió cerca de Jerusalén, el Valle de Hinnom. Olam Ha-Neyamot, del mundo de las almas, aunque este término no es usado en el Talmud, sí es usado extensamente por los Rishonim, rabinos principales. Cuando una persona muere, su alma incorpórea está en el Olam Ha-Neyamot, para el judaísmo, aquel lugar del purgatorio cristiano. ¿Están los muertos conscientes de los vivos? Muchas de las fuentes de las escrituras responden que sí. En la tradición judía oriental se cree que los difuntos en las esferas celestiales piden por los vivos. Esta es la explicación de la expresión de consuelo Yit Shafalcon, que ruegue por ustedes, que se pronuncia en los días de duelo. Que el fallecido ruegue por nosotros, por ustedes, ¿no? Por nosotros. Solo puede rezar por nosotros si está vivo en Dios y su alma está consciente. Hay un tema también de no investigar más allá de lo que Dios nos ha dicho, porque hay cosas que aún no hemos visto y no conocemos, y entonces es mejor detenernos en algún punto, ¿no? Porque uno quiere saber, y hay cosas que pueden no habernos sido reveladas por Dios, aunque lo vemos bien en el Apocalipsis. Obviamente que el judaísmo no tenía el Apocalipsis de Juan, nosotros lo tenemos. Y entonces vemos que las almas están vivas con Dios y están cantando y están disfrutando, se están quejando, como veíamos los mártires debajo del altar, quejándose y clamando venganza. Tremendo, ¿no? ¿Cómo debe ver un cristiano la muerte? Bueno, el miedo, la tristeza de perder un ser querido, el dolor, obviamente son absolutamente naturales. Todos los hombres tenemos sentimientos, sin embargo, en la muerte debe haber una alegría profunda para el cristiano, ¿no es cierto? En cuanto a saber que el alma está viva, que no ha muerto, que realmente está con Dios. La vida de los que creemos en Dios no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, el cuerpo, la tienda, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Al morir nos liberamos del pecado, del dolor y de todo lo malo que hay en el mundo y vamos a un lugar precioso donde todo es amor y felicidad. La vida en Dios. Viviremos para siempre en compañía de Dios. Así deberíamos ver la muerte. La muerte es sin duda un momento duro para quien la vive y para sus seres queridos que lo acompañan. Pero un cristiano debe verlo en paz, con serenidad y con la alegría espiritual de saber que esa alma va con Dios. El cristiano entiende que el alma guarda la individualidad de cada uno y que el alma va con Dios al morir. Esto de el alma es el reducto último de la individualidad humana. El apóstol Pablo dijo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Fíjense que Pablo, que había sido llevado al cielo y Dios le había mostrado, Jesús le había mostrado el cielo, él dice, ya quisiera estar con Dios y listo. La muerte, ganancia, dice, porque Pablo sabe que no va a dormir, va a ir directo al cielo. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando para el bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas, como si Pablo pudiera decidir abandonar el cuerpo para irse con Dios. Por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, fíjense, para ir inmediatamente a estar con Cristo, pero eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado es más necesario por causa de ustedes que siga viviendo. Pablo tiene una conciencia absoluta de que debe ayudar
a la humanidad y entonces dice, bueno, me quedo a darles una mano. Los cristianos, para los cristianos la muerte no es el final de la vida terrenal, ¿no? Es solo el final del cuerpo terrenal, ¿no? La muerte es solo el final de la vida terrenal, pero no es el final de la vida. Tenemos un alma inmortal creada por Dios que no muere con la muerte del cuerpo, sino que continúa viva a la vida eterna. No es que seamos dos cosas distintas, el ser humano es una unidad, ¿no? Uno es el alma y el cuerpo a la vez, pero cuando mi cuerpo ya no funciona más y muere, mi alma va con Dios porque vive eternamente. En la vida eterna, una vez muerto, los cristianos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. Tu yo personal, lo que llamamos el alma, pasará por una de estas tres situaciones. El cielo, directo, contemplando a Dios, el purgatorio, purificándose para poder entrar a estar en el cielo, en comunión con Dios, o el infierno, quedando definitivamente separado de Dios en la muerte segunda, la muerte del alma, la disolución, y acá como si nunca se hubiera existido, ¿no? El purgatorio es provisional, puede ser 2 minutos, 2 horas, 3 días, un tiempo, un año, 100 años, no sé, lo que sea necesario para que esa alma se purifique y pueda llegar al reino de los cielos. Y el infierno es la disolución, la muerte directa del alma, ¿no? Muy difícil que una persona llegue a eso. El juicio final después de la muerte. Los cristianos creemos que una persona cuando muere queda sometida a un juicio inmediato del Señor que decidirá definitivamente su suerte, o purgatorio o cielo. Y en casos extremos, la disolución del alma. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos donde se nos habla de que la persona nada más morir recibe su retribución según hayan sido sus obras en la tierra, ¿no? Dice Hebreos 9, y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Bueno, hemos atravesado todos los niveles de este análisis, de este tema, de las almas, cómo el alma va con Dios al morir, ¿no? Este tema de alma, cuerpo y espíritu, cómo Eclesiastés no debe ser tomado como doctrina, porque le falta el pensamiento trascendental, cómo Jesús habla de que las almas están vivas en el cielo, cómo le habla a esta persona que está crucificada con él, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No hay puntuación porque el griego no tenía puntuación en esa época, era todo escrito de corrido, y Jesús está diciendo que en el cielo son como ángeles, le está diciendo a los judíos que ustedes no entendieron nada, les dice, ¿no? Por otro lado, se habla, como ya les he leído todo lo que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos muestra que el alma está viva con Dios. En el Antiguo Testamento, Samuel, Saúl, Abraham, Isaac, Jacob, todos se reúnen con sus parientes, sus pueblos, su gente en el cielo, ¿no? Porque todos fueron enterrados en lugares distintos. Abraham, el rico, Lázaro conversan, hablan y sin embargo todos están muertos. Elías, Moisés están hablando con Jesús, sin embargo estaban muertos. Y así continuamos. Apocalipsis, bueno, el Apocalipsis directamente es perfecto para mostrar que todos están vivos en el cielo, mientras en la tierra la gente sigue viva, con lo cual todas las almas están vivas en el cielo en distintas situaciones y en la tierra todavía hay gente que está viviendo, porque nos muestra el Apocalipsis permanentemente que las almas van llegando al cielo a medida que evoluciona el tiempo. Entonces vemos cómo las almas están vivas en el cielo, los mártires quejándose, clamando venganza, mientras sus compañeros todavía están vivos en la tierra. Entonces, el alma. ¿Qué es el alma? El reducto último de la individualidad humana. Algunas facciones dicen, no, pero el alma está en la sangre y cuando el cuerpo muere, el alma sale, por eso no hay que hacerse transfusiones de sangre. Bueno, el alma no está en la sangre. Eso es un error de interpretación. Dice la Biblia que el animal al sacrificio debe ser desangrado para que el hálito de vida salga, porque está en la sangre, ¿no? Como forma sencilla de mostrar que si lo desangras, el tipo se muere. Muere el animal y de esa manera no sufre y puedes hacer sacrificio. Dios no quería sacrificios. Como la gente no lo entendía y querían sacrificar igual, Dios le dice, bueno, desangralo para que se muera. Pero el alma no está en la sangre. De hecho, no hay forma de sacarle la sangre al animal. Entonces, cuando aquellos, sobre todo los testigos de Jehová que creen en esto, dicen,
no hagan una transfusión porque le van a transmitir el alma de unos a otros, eso no existe. Pero el testigo de Jehová come carne. ¿Y cómo haces? Te estás comiendo el alma de los animales. Porque no hay forma de sacarle la sangre al animal. El juguito del bife es el alma del animal. Ven que no tiene sentido. No tiene sentido. No hay forma de sacarle la sangre al animal. Saldrá un poco, el 60%, el 70%, pero hay un 30-40% de sangre que no tiene forma de sacársela. Y eso, entonces el 40% del alma queda en el animal. No tiene sentido. Pero comen carne los testigos de Jehová, ¿no? Y entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, no existe. El alma es el reducto último de la individualidad humana, como vimos en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis, el alma va con Dios. Y no tiene nada que ver con la sangre. Nada que ver con la sangre. La sangre, el cuerpo, todo lo que es parte del organismo, va al polvo y polvo es. El alma va con Dios y el Espíritu Santo vuelve con Dios, que es el que unía el alma al cuerpo encarnado. Muy bien, y en el reino de los cielos está súper bien y feliz. Llegado a este punto, les voy a contar algo para simplemente como anécdota, ¿no? La verdad que es simplemente anécdota, pero me gustaría contárselos porque es una experiencia muy interesante, con lo cual yo particularmente, obviamente que son experiencias muy particulares, muy personales, que uno no puede, es muy difícil transmitírsela a otros, ¿no es cierto? Pero es una responsabilidad que uno que ha tenido determinada experiencia, lo siento como una responsabilidad, y a veces cuando toco este tipo de temas de la muerte, del alma, de la vida eterna, siento que no me queda otra más que contar determinadas cosas porque han sido experiencias muy personales, muy particulares. Pueden creerlas o no, no es algo que a mí particularmente me afecte si me creen o no me creen, pero se las cuento para que lo conozcan, ¿no? A alguno les servirá, a alguno no les servirá, pero es una experiencia muy particular que a mí particularmente me ha cambiado la vida, me ha llevado a una forma de ver la vida distinta. A partir de allí ya no he tenido dudas, no tengo miedo a la muerte. Realmente ha sido una experiencia que me ha cambiado completamente la vida. Se los voy a contar para que lo entiendan y por qué se los cuento esto en relación a lo que veníamos hablando del alma, la vida eterna. Bueno, yo tengo 64 años, pero cuando tenía 27 años, una tarde, volviendo en Capital Federal, en Buenos Aires, en Argentina, volvía, cruzaba por una avenida que está en la costanera de Buenos Aires, frente al aeropuerto Jorge Newbery, que dobla por atrás de la cabecera del aeropuerto, luego sigue hasta una avenida de circunvalación, esa avenida, una autopista, continúa hasta que llega a otra autopista que va hacia la zona norte, que es el acceso norte de Buenos Aires. Bueno, cuando yo estaba llegando a la cabecera de Jorge Newbery, y uno en ese momento estoy conversando con Dios, ¿no? Yo siempre fui una persona creyente, así que, pero no era cristiano, ¿eh? Estaba conversando con Dios, pidiéndole a Dios y qué sé yo, y le pedía a Dios ver, estar en el reino de los cielos, conocer, saber más de Él, qué sé yo. Se me abre el cielo y veo de un lado las almas volver con Dios, veo a Dios y veo del otro lado a la izquierda es el cielo, Dios, ¿no? Así que tengo todas estas almas, millones. Puedo ver a cada alma, conectarme con cada alma, sentir una empatía tremenda con cada alma, ver los sufrimientos, las alegrías, lo que pensaban, lo que sentían, abrumador. Y veo a Jesús parado en el medio recibiendo a las almas como a niños, ¿no? Como un padre amoroso que recibe a los niños.
lo veo a Jesús con un rostro iluminado, no puedo ver su rostro, no lo veo de frente. Yo ahora les voy a mostrar una imagen que he armado para a veces tratar de ver más o menos cómo fue lo que vi, pero realmente, obviamente no es exactamente eso que vi, pero se los voy a mostrar como para que tengan alguna idea de esto que les estoy diciendo. Yo no pude ver el rostro de Dios porque lo tenía tan iluminado que no lo podía ver. Pero, y lo cual me preocupó mucho durante muchísimo tiempo hasta que después vi que al estudiar y conocer más del cristianismo, vi que por lo general nadie ha visto el rostro de Dios porque brilla tanto que no se ve. Así que yo no lo vi. Y eso me preocupó durante mucho tiempo. Ahora estoy más tranquilo porque digo, bueno, ¿por qué yo no vi el rostro de Dios? Bueno, pues nadie lo ha visto. También lo vi de costado. Yo ahora les voy a mostrar una imagen más o menos de lo que vi, para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que vi durante bastante tiempo. O sea, desde la cabecera de Jorge Newbery hasta Acceso Norte habrán pasado 5, 6, 10 minutos más o menos donde yo no manejé más mi camioneta, era una camioneta F100 Ford, que no manejé más porque obviamente estaba más ocupado mirando esto. Esto fue lo que vi, pero lo vi de costado, ¿no? Acá yo se los muestro de frente porque no logré hacer una imagen de costado. El rostro de Dios no lo vi, ¿no? Lo vi totalmente iluminado y lo vi de costado, lo cual también me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué lo vi de costado si todos estaban de frente viendo a Jesús y yo lo vi de costado? Bueno, eso también me preocupó. Me preocupó no verle el rostro a Jesús y me preocupó verlo de costado. Pero me dio una enorme paz. Ver esto me dio una enorme paz, una felicidad. No les puedo explicar. Me duró la felicidad, la bienaventuranza, me duró como 6 meses. Me costó muchísimo volver a conectarme con la vida cotidiana. Muchísimo. Me costó enorme. Tremendo lo que me costó volver a conectarme con la vida cotidiana. Y las almas no eran almas de adultos. Eran todos niños. Pero eran adultos los que venían con él. Eran todos almas de personas grandes, chicos, medianos, viejos, recién nacidos, de todo. Pero para Jesús eran todos niños, ¿no? Esto de dejen que los niños vengan a mí, bueno, tal cual, porque no había almas de adultos o ancianos. En realidad eran todos niños los que iban con Jesús y Jesús los recibía. Una imagen maravillosa que me cambió absolutamente la vida. Hace poco, hace unos meses atrás, un año tal vez, de repente me di cuenta por qué había visto a Jesús de costado. En lo que ha pasado desde los 27 años hasta mis 64, me he convertido, he sido un tipo muy estudioso de la Biblia porque he querido saber, bueno, Dios me ha dado la posibilidad de escribir libros sobre Biblia. He tenido unas experiencias enormes escribiendo libros sobre Biblia y en la iglesia a la que yo asisto, al final terminaron dándome el trabajo de guiar en la misa, ser lo que se llama sacristán, ayudo en la liturgia. Y un día, guiando la misa, me doy cuenta que la perspectiva desde la cual yo veo la misa es de costado, ¿no? O sea, la perspectiva en la cual yo siempre estoy en la misa es justamente la perspectiva que tuve en la visión aquella a mis 27 años, ver a Jesús de costado desde el lugar que el que guía la misa, ¿no? Mientras el sacerdote hace la liturgia, todo el que guía de costado. Y la perspectiva es exactamente esa, el de la liturgia. Así que lo que debo haber visto es la famosa liturgia celestial, ¿no? La misa celestial, la liturgia celestial, de la cual la liturgia en la iglesia es un previo a aquella liturgia celestial. Y yo lo vi desde allí 20 y pico de años, 30 y pico de años antes de ser realmente estar en la liturgia en mi parroquia mirando desde el mismo lugar. Impresionante, espectacular, una cosa muy impresionante como Dios ya me había mostrado allá hace 30 años atrás lo que iba a hacer hoy, pero en el cielo, maravilloso, espectacular. Bueno,
se dan cuenta que ha sido una experiencia muy, muy importante en mi vida y que me ha cambiado muchísimo y se las comparto simplemente para que vean que yo tengo una certeza de que las almas están vivas y van con Dios, pues ya lo vi, ya lo vi. Yo no tengo fe en que eso va a ocurrir, no, tengo la certeza absoluta de que eso es así. No tengo esa fe, ¿no? Que uno dice, bueno, pero la fe es de lo que no se ve y la... Bueno, yo ya lo vi, ya sé que es así, no tengo fe, lo digo siempre, yo tengo la certeza absoluta de que es así, Dios ya le mostró, ya está. O sea, a ver, es una pena que algunas personas duden de la existencia del alma y del reino de los cielos y de la felicidad que se vive en el reino de los cielos. Tiene que quedarse tranquilo. Es maravilloso, espectacular. Se lo muestro una vez más y damos por terminado este video. Espero que todo esto les haya servido un poquito para estar más tranquilo, ver la muerte distinto y quedarse tranquilo de que el alma está viva y va viva con Dios. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.